Aquí comienza otra propuesta hecha en la campaña electoral que tiene que ver con transformar en realidad el Ministerio de Trabajo desde una óptica femenina. La desigualdad laboral se mide en formas diferentes y cubre muchísimos aspectos. Y en esto el DANE, y sería importante una reunión con la directora del DANE, puede jugar un papel importante porque la medición de temas que nunca se han medido por razones ideológicas es clave para resolver problemas, para saber si avanzamos, no avanzamos. Es como un faro que nos va indicando la pertinencia del trabajo que desarrollamos. En el DANE la palabra campesino, campesina no existía. Desde el punto de vista del salario, hay cosas que no existen y no son medidas. Desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, esa cuenta cada vez peor hecha en todo el mundo alrededor de valorar la economía, por ejemplo, hay temas que no aparecen y que yo creo que es importante que empecemos a tener, así sea a partir del primer dato, si es que no se pueden reconstruir para los años anteriores. Pero este tema del DANE me parece fundamental, por ejemplo, en el tema que aquí nos convoca, el salario. El salario no cubre a toda la población colombiana, lo sabemos. Lo que han llamado, mal llamado, informalidad, no nos permite ver otro mundo económico que no está precisamente bajo la realidad salarial, se mueve bajo otras condiciones de ingresos más reducidos que el salario mínimo, ahora que vamos a entrar a discutirlo. Por estos tiempos y hasta cubrir el mes de diciembre, la prensa se dedica año tras año a hablar del tema del salario mínimo, cuánto va a subir, en qué porcentaje, etcétera. Hay discusiones de teoría económica alrededor del crecimiento del salario mínimo, pero poco hemos visto qué eficacia tiene. Si es del 10% o es del 15% o es del 20%, ¿qué afecta? Porque la persona que gana 100,000 pesos por encima de lo que ha sido el salario mínimo en el año, no sube en la misma proporción que el salario mínimo necesariamente. Puede quedar incluso por debajo del salario mínimo y salir de las cuentas. Sabemos que el 60% aproximadamente del cuerpo laboral de Colombia, de la fuerza de trabajo, gana menos que el salario mínimo. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces? Si lo que estamos haciendo es intentar que la gente que trabaje recupere el poder adquisitivo de sus ingresos, pues resulta que la mayor parte de las personas que tienen un ingreso no dependen de si el salario mínimo crece o no crece, porque su fuente de relación con el trabajo no tiene que ver con el salario. Y entonces estamos aplicando unas medidas que no cubren las necesidades de la mayor parte de la población trabajadora. Si esto lo miramos desde la perspectiva de género, peor aún, porque en ese mundo de ingresos no laborales, yo creo que el porcentaje de mujeres es altísimo. Y la pertinencia de la política pública, en este caso económica, empieza a perder eficacia, porque con un decreto que se firma siempre por estas épocas, más dentro de unas semanas, no estamos mejorando el nivel de vida de la población. Otro caso que tiene que ver con las estadísticas es otra forma de medir el salario. El salario real
que es ese nominal, pero no el mínimo, sino toda forma de salario nominal, de acuerdo al índice de precios. Por allá tenemos otra reunión. El salario real es una medida más eficaz para saber qué está pasando con el nivel de vida de las colombianas y los colombianos, pero tiene que ver con el nivel de inflación que existe en un país y sobre todo con los elementos que son necesarios en la canasta básica de una persona asalariada y que suben de precio. Hablábamos en alguna reunión aquí mismo, por ejemplo, el precio de la carne, el precio de la electricidad, el precio de los arriendos, el precio de la comida en general, el precio del transporte, son temas claves en la canasta familiar de una persona que trabaja y que hoy, por ejemplo, estadísticamente están por encima sus crecimientos de precios que el promedio, es decir, es lo que está jalonando la inflación. Y aquí habría que ver, porque hemos leído que la inflación ha crecido en Colombia por la inflación internacional, ¿qué papel juegan los bienes importados en este tipo de productos? En unos, indudable, fertilizantes, por ejemplo, determina el maíz importado, determina el precio del cerdo, el precio de la gallina, el precio de los huevos, en parte. Pero en otros no hay respuesta, por ahí no podemos encontrar el por qué está subiendo sus precios, como el precio de la carne, que no tiene un gran componente en su producción de productos importados, o el de la electricidad. Y entonces aquí donde se va generando una especulación con la excusa de la inflación que destruye el valor real del salario. Y a la ministra de Trabajo le voy a pedir especial atención en esto, porque una central obrera, por ejemplo, puede pegarse en la lucha por el salario mínimo y no está incidiendo en el nivel real de vida de la gente que trabaja. Uno, porque mucha no está bajo la relación salarial; otra, porque de nada sirve crecer un 10, un 15% si su canasta familiar crece más. Lo que está es bajando el salario. Y se trata es que crezca el nivel de vida de las personas, no que disminuya. No solamente vigilar este tema, sino controlarlo. Y se ha vuelto un tema, digamos, de mis reuniones. Bueno, ¿cómo hacemos para que el precio de la carne baje y no sea especulativo? El desarrollo no tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, no está en Hacienda la forma. Lo vamos encontrando por allá en algo muy escondidito que se llama INVIMA, que resulta que se ha dedicado a través de los tiempos recientes, por fenómenos de cooptación y de intereses particulares, a generar una serie de normatividades que concentran el capital en Colombia, como sucede con la producción de medicinas, como procede con cualquier producto que se quiera hacer, muchos hechos por mujeres, cualquier arepa que se quiera hacer, pasa por unas normas que ya va impidiendo que el pequeño productor o productora de esas mercancías pueda hacerlo, y salen del mercado, y el mercado va concentrándose en unos pocos. Tal tema se ve en muchos aspectos y genera un control de pequeños, ya no de pequeños, de oligopolios con un pequeño número de integrantes sobre los precios del mercado y determinan la pérdida del salario real. Otro, y no voy a aburrirlos más con estas, otra estadística, es el salario relativo, que a mí me parece la principal y donde las centrales obreras deberían hacer el gran esfuerzo.
porque el salario relativo es del ingreso total que hay en el país, que es una forma de medir la economía, qué porcentaje va a las personas asalariadas y qué porcentaje va a los dueños del capital. Si en los años va creciendo el porcentaje de los dueños del capital y va bajando los salarios, que es lo que está sucediendo en los últimos 20 o 30 años en el mundo, lo que está es perdiendo la fuerza laboral poder, y dentro de eso es la mujer. Lo que se está es construyendo una sociedad desigual. Lo que está sucediendo es que las ganancias de productividad y de crecimiento de la riqueza no va a la población más vulnerable, sino que se queda en una élite arriba. Y nuestra propuesta, por ejemplo, es construir igualdad social. Luego, el DANE debe medir todo eso para que sepamos cómo vamos, qué sacamos si elevamos el salario mínimo, si el salario relativo disminuye en la sociedad, es decir, cada vez la riqueza se concentra en personas que son dueñas de los medios de producción, de los bancos, etcétera, pero no dueña de la fuerza de trabajo. Aquellos y aquellas van perdiendo poder dentro de la sociedad colombiana y por tanto la mujer. Y no sigo por estos temas, ahora me voy hacia el concreto de la reunión, porque dentro del mundo del salario entonces tenemos otras estadísticas relativamente perdidas, como el de